Shalom, amados. Bendiciones para todos y todas. Agradezco al Señor en esta noche y por esta oportunidad, porque lo que hacemos nosotros aquí en la tierra fue o es un privilegio tan grande que los mismos ángeles, los malají, ellos anhelaron predicarle la palabra del Eterno a la humanidad. Ellos anhelaron evangelizar la palabra de vida, la palabra sagrada del Todopoderoso que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Acompáñenme por favor en el libro de Juan, capítulo 10. Unos cuantos versículos. Vamos a hablar hoy de Yeshua. Hemos hablado ya del sistema, hemos hablado del mundo, del pecado, hemos hablado de política, de guerras y otras cosas. Vamos a hablar hoy de Yeshua. En Juan capítulo 10, del versículo 11 en adelante. Aleluya. Con un amén empezamos. Amén. Dice su palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y que no es pastor, ni el propietario de las ovejas, cuando ve a un lobo que viene, deja las ovejas y huye. Y cuando el lobo llega, arrebata y dispersa las ovejas. El asalariado huye, puesto que es un asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y soy conocido por las que son mías. Así como mi Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil, y a ellas también debo traerlas a mí, y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno, y uno el pastor. Por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a leer ese versículo otra vez, el 17. Por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es el hombre quien me la quita, sino yo la pongo por mi propia voluntad. Porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Porque esta autoridad he recibido de mi Abba, o de mi Padre. Y de nuevo se suscitó una división entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene espíritu maligno y está demente, está loco. ¿Por qué lo escuchan? Pero otros decían: estas palabras no son de uno con espíritu maligno. ¿Acaso puede un espíritu maligno abrir los ojos de un ciego? En ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación, o de Hanukkah, en Jerusalén. Era invierno, y mientras Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Shlomo, o de Salomón, rodeándolo, los judíos le dijeron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mashiach, decláranos abiertamente. Yeshua contestó diciéndoles: se los he manifestado, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas testifican acerca de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas escuchan mi voz, y
y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo. Pero Yeshua les dijo: muchas buenas obras le he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de todas me apedrean? Los judíos le dijeron: por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, a ti mismo te haces Dios. Yeshua les dijo: ¿no está escrito así en la Torá? Yo dije: ustedes son dioses. Sí, a aquellos llamó dioses, porque a ellos vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada. A quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes le dicen blasfemas, porque les he dicho, yo soy el Hijo de Elohim. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean por las obras, para que entiendan y crean que mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Amén. Yeshua desde niño tuvo persecución, y eso es algo profético, algo que, por ejemplo, el Mesías, el ungido, el Mashiach, quiere dejar dicho que es alguien que está ungido, o alguien que está, en otras palabras, untado como de aceite. Entonces, en Israel, hasta la fecha, siempre han habido falsos mesías, siempre, todo el tiempo ha habido mesías. Porque un mesías, en términos literales, es alguien que ungían con aceite. Entonces, Aarón fue ungido con aceite. David, todos los reyes de Israel fueron todos ungidos con aceite. Entonces, por lo tanto, eran mesías. A eso se le llama la palabra mesías. Entonces, Yeshua vino, y desde niño empezó la persecución, porque eso fue una palabra que hubo 4000 años antes de Yeshua, desde el Génesis, cuando Elohim le dice a la serpiente: de ella, de Eva, saldrá quien te va a herir. Entonces él sí sabía que iba a venir alguien encarnado que lo iba a vencer, pero él no sabía quién, cuándo, ni dónde, ni de quién, ni nada. Entonces, desde un principio de la creación, el enemigo ataca por ejemplo, cuando ellos llegaron a Egipto, el príncipe de Egipto, el rey de Egipto, Seti, entonces ven que los hebreos están multiplicando en gran manera, más lo maltrataban, más se aumentaban. Dijo: bueno, vamos a parar aquí con esta gente, son una plaga, vamos a detenerlos, son muchos, y si siguen creciendo, pues entonces se pueden rebelar contra nosotros. Y desde ese tiempo empezó la persecución al pueblo hebreo. Mataron a todos los niños que nacían varones. El rey de ese entonces, Seti, los mandó a echar en el río Nilo, y allí fueron todos ellos, muchos niños en ese tiempo, en ese momento, lanzados al río Nilo, excepto Moisés, que fue en este caso un simbolismo de Yeshua para salvar a su pueblo. Entonces Moisés fue reservado para libertar a su propio pueblo hebreo. Por otro lado, vemos también con
en el libro de cuando Mardoqueo y su sobrina Hadassah, ahí también vemos otra persecución a los judíos. Querían también asesinar a todos los judíos. Y siempre no sé por qué ese odio tan grande a los judíos. Hitler, otro asesino, otro demonio. Ese tenía legiones, principados, de los peores demonios. También está en guerra con Rusia, todos esos países vecinos, y de repente se voltea a matar a los judíos. Pero si tú mismo eras judío, viene de descendientes judíos también. Entonces siempre ha habido un odio, un racismo a los judíos, a los hebreos, sencillamente porque son el pueblo elegido de Dios, y todo el que se levanta en contra de Dios se rebela en contra de él, pero no prevalecerá, como lo dijo el Salmo 37, creo que verso 32, que los que permanecen en el Señor, el enemigo no lo tocará. Nadie lo moverá porque prevalece para siempre. Y nadie podrá con el pueblo del Señor. Nadie, porque somos invencibles. Somos eternamente y para siempre. Por eso Yeshua también viene, y en ese momento Israel está siendo dominado por el poder político y por el poder de la religión también. Por eso que el racismo, a donde más vida ha cobrado, tanto en Israel como en Estados Unidos, hacia los hebreos, hacia los judíos. En Estados Unidos viene un loco, más que en droga, viene endemoniado, se mete a una sinagoga y empieza a acribillar, a asesinar a judíos que no le han hecho nada a nadie. Entonces, los judíos, los hebreos, o Yeshua en este caso, viene a su pueblo Israel y se enfrenta a las autoridades de ese momento. Y muchos dicen, Yeshua vino a su pueblo, pero ellos lo rechazaron. Y no tanto que lo rechazaron, ellos lo mataron. Los judíos mataron a Yeshua. Eso es falso. Los judíos no mataron a Yeshua. Aquí vimos por la palabra que Yeshua mismo dijo: mi vida yo la pongo, nadie me la quita. Nadie, porque es una autoridad que me ha sido dada del Padre. Y yo lo hago cuando yo quiera. Y a su tiempo, Él sí murió, pero resucitó. Y cuando se refiere que vino a los suyos, se refiere a las autoridades religiosas de ese momento. Ellos sí lo rechazaron, pero el pueblo lo amaba. Si no dice la Sagrada Escritura, a donde quiera que iba, la multitud lo seguía. Iba a Cesarea, la multitud allá lo esperaba. Iba a Capernaum, allá estaba la multitud atrás de él. Siempre hubo multitud detrás de él. Todo el tiempo la palabra enseña que los judíos, su pueblo, estuvo con él. Lo amaban, a Yeshua lo amaban. Entonces se interpreta que cuando vino a los suyos, ellos lo rechazaron. ¿Quiénes? Las autoridades religiosas y el gobierno romano, que obvio ellos no aceptaban a nadie por encima de ellos. Solamente ellos, su poder, porque el pueblo se encontraba bajo el dominio romano en ese momento, y ningún judío, por decirlo así, estaba gobernando en ese entonces, aunque sí pudiera haber algún gobernador, algún legislador, siendo también judío, pero a favor de los romanos. Entonces se levantó los fariseos, saduceos, se levantó el Sanedrín,
y junto con los políticos, con Pilatos, Herodes, que ahí también hubo otra persecución de los niños. Cuando nace Yeshua, le es revelado a unos sabios y que se dirigieron hacia allá para rendirle reverencia. Y cuando Herodes se da cuenta de eso, también arma la persecución contra todos los niños de tal edad. Y siempre, así también Yeshua fue también objeto de persecución por las autoridades, por los enemigos, vamos a ponerlo así, de Dios, del pueblo hebreo. Y no pudieron, Herodes no pudo. Incluso ellos burlaron a Herodes. Cuando Herodes le dijo, ve y cuando ustedes vengan avísenme dónde está, yo iré, pero con malas intenciones. Y ellos se burlaron de él, no obedecieron, no fueron. Herodes se quedó esperándolo hasta la fecha. Entonces, por eso que la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Se supone que él venía a las autoridades, porque las autoridades son quienes dirigen al pueblo. Entonces, si las autoridades lo rechazan y nadie lo quiere, ninguno de ellos, aunque sí hubo algunos de ellos que sí lo recibieron. Unos decían, este tiene demonio. Otros decían, maestro, sabemos que lo que tú haces viene del Padre. Y otros decían que está endemoniado, que está loco, etcétera, etcétera. Pero otros decían, como Pedro, maestro, sabemos que tú eres el Hijo de Yahweh, sabemos que eres tú. Entonces, él le declaraba palabra al Sanedrín, a las autoridades, y hubo una división entre los judíos. Entonces, uno en contra, otros a favor. Uno decía, pero este hombre tiene demonio, se cree superior a Abraham, nuestro padre, y no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham. ¿Cómo es eso? Porque antes de Abraham, él le dijo, yo soy. Por eso cuando Moisés sube al monte y Moisés le pregunta, cuando tu pueblo me pregunte, ¿quién eres tú? ¿Qué yo voy a decir? Ahí le dijo, dile, yo soy. Y muchos versículos dicen, yo soy. Por eso le preguntaron ellos, dinos, si eres tú, decláranos abiertamente y no nos tengas en suspenso, no nos tengas en terror. Entonces él le dijo, pero ustedes han visto las obras que yo hago. Ustedes ven, el ciego ve, los cojos caminan, los sordos escuchan. Y ustedes han visto todas las obras, todo el milagro, todo lo que he hecho, y ni aún así creen. Pues entonces, aunque no me crean a mí, crean aunque sea por las obras que estoy haciendo. Por eso Nicodemo, cuando está junto con las demás autoridades del Sanedrín y el consejo religioso, muchos de ellos querían planear su muerte, pero aún no había llegado el tiempo. Por eso Nicodemo entonces le dice a ellos que este hombre, ¿cómo puede que un demonio, cómo puede un endemoniado abrir los ojos, declarar palabras con tanta autoridad? ¿Cómo puede hacer tantos milagros? ¿Cómo puede ser que un demonio haga tanto bien? No tiene sentido. ¿Cómo Satanás le va a mandar a la gente a la iglesia? ¿Cómo Satanás va a restaurar los órganos? ¿Cómo Satanás va a hacer milagros a favor de todo un pueblo? Nunca. El enemigo es padre de mentira desde el principio. Entonces ahí el pueblo tuvo una división. Unos creían, otros no. Y como eran las autoridades, entonces ellos tuvo cumplimiento con ellos, que ellos arrestaron a Yeshua cuando él quiso.
Porque Él dijo: yo tengo el poder para pedirle a mi Padre que mande ángeles y que acaben con todo lo que están aquí. Pero ese no era el plan. Esa no era la misión de Yeshua, porque si Él hubiera querido hacer eso, lo hace desde un principio. Sino que Él vino para que nosotros, como los que estamos aquí reunidos, por voluntad propia, lo aceptemos. Porque muchos de ellos esperaban que el reino de Israel fuera restaurado, pero el reino del Señor no es de este mundo. Entonces, nuestro reino, nuestra ciudadanía, nuestra esperanza está en la Nueva Jerusalén. En la antigüedad, el pueblo se dirigió a Tierra Santa, a Jerusalén, porque era la promesa. Entonces, la promesa de nosotros es la Nueva Jerusalén. Por eso que dice su palabra: yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz. El que no es mío, sencillamente no va a escuchar. Por eso que cuando uno le predica a muchos por ahí en la calle, quizás te escuchan, otros no, ni siquiera te escuchan. Y aunque te digan sí, es verdad, sí, está bien, pero nunca vienen a la iglesia, nunca aceptan a Yeshua, nunca nada, porque no son del Señor. Uno simplemente cumple por hacer oraciones por ellos, para que el Señor quebrante su dura cerviz de corazón y vengan al Señor. Pero el que no es del Señor no escucha su voz. Por eso Él dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz, mis ovejas son obedientes, mis ovejas no chismean, no pelean, no se afligen por cualquier cosa que le digan en la calle, y mis ovejas se mantienen firmes. Por donde va el pastor, van sus ovejas. Entonces Él dice: y aún otras más que están por fuera también han de ser mis ovejas, y serán entonces un solo rebaño y un solo pastor. El Señor no tiene dos pueblos. El Señor no tiene dos pueblos. Que la iglesia tomó el lugar del pueblo de Israel, no, eso es falso. El Señor no tiene dos pueblos. El Señor tiene un solo pueblo, Israel. Por eso dice: yo salí del Padre, yo soy el mismo Padre, yo soy su palabra encarnada. Por eso que el que viene a mí, yo no le echo fuera, porque Él es desde un principio. Entonces, todo el que venga a injertarse en las raíces hebreas y a declarar el nombre verdadero, el Señor no tiene apodo, el Señor no tiene sobrenombre. El nombre del Todopoderoso es Yahweh Sebaot, quien es el mismo Yeshua HaMashiach. Él no tiene apodo. Ese es su verdadero nombre. Todo el que confiese su nombre y no se avergüence, el Señor tampoco se avergonzará delante de su Padre por aquellas personas. Por eso que todo aquel que quiera tener un debate sanamente, uno se sienta, uno le explica, uno analiza y oramos por esa persona, porque desde un principio nadie lo entiende así por así, nadie lo entiende. A mí me costó, no mucho, pero me costó algunas semanas comprender, porque cuando uno dispone, cuando uno tiene el corazón abierto para aprender, para estudiar, uno aprende igual que en la vida secular, en las escuelas. El que no estudia, no aprende. Así mismo pasa en la congregación, en las iglesias. Si uno se pone a estudiar, uno aprende. Así también fui a un debate hace como una semana y me tocó debatir con un agnóstico y con un ateo, y para el colmo del Islam. Entonces se me reunieron los dos
sí, solamente para atacar la Biblia, para atacar el pueblo de Israel. Me atacaron, pero ahí en la misma Biblia están todas las respuestas. Aquí yo le dice, mira, la Biblia dice en tal lado esto, esto y esto. Pero la sencilla razón porque muchas personas no creen en el Señor, porque su corazón, su perversidad, su maldad está en ellos y no deciden regirse por las leyes del Señor, por la Torah del Señor. Muchas personas ponen sus propias leyes para sentirse bien y se sienten felices, pero cuando uno le dicta las leyes del Señor, dicen que no, que son muy duras. Entonces, de modo que si alguien quiere salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de la palabra del Señor, este la salvará. Entonces, por la palabra del Señor dejará uno todo el mundo, todo lo que ofrezca el mundo, toda la vanidad del mundo, de Egipto, de Babilonia, hasta que la persona no decida tomar la decisión de salir de ese mundo, de Roma. Sus ojos quedarán todavía cegados espiritualmente. Y aunque muchos ataquen, muchos digan, muchos dicen no creo en la Biblia, pero te atacan con la Biblia, dicen que no creen en Dios, que no creen en Yeshua, que no creen en nada, pero entonces te atacan con la misma palabra. ¿Y cómo entonces no creen y me está atacando con algo que tú no crees? Entonces hay que orar por esas personas, porque son muchos los que hoy en día no quieren aceptar al Señor. Muchas personas se niegan, como a mí me lo han dicho personalmente, literalmente, me han dicho: varón, no me invites más a la iglesia, no me invites más, que yo no voy a ir. Otro me dijo antier que el Señor le hace Él mismo el llamado, que cuando sea el Señor mismo que se lo haga, entonces Él va a creer y Él va a venir. Y yo le dije: pero tú quieres que el Señor mismo venga de allá arriba y te tome de la mano, te diga: mi hijo, ven, acéptame, vamos, ¿eso tú quieres? Y me dijo que sí. Entonces yo lo solté, lo dejé quieto, porque el Señor ha traído un espíritu de engaño para la persona rebelde, para el que no quiere aceptar al Señor. El Señor entonces trae un espíritu de engaño y se lo entrega al enemigo. Como no quieren creer en el Señor, como no aceptan al Señor, entonces cuando venga el falso Mesías, cuando venga el enemigo, como le dijo el Señor a las autoridades: ustedes a mí no me reciben, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero Abraham las obras de mi padre hacía, las obras de mi padre, él las creía, las obedecía, las practicaba, y ustedes dicen: soy hijo de Abraham. Por eso el Señor le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre, el acusador. Entonces, por tanto, lo que hemos creído en el Adón, el Señor, Él nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos, nuevas criaturas. Por eso muchos de ellos le dijeron: no te apedramos por las obras que haces, sino por lo que tú dices, que eres Dios. Entonces, por eso, como él le dijo: yo salí del Padre, yo soy la palabra encarnada del Padre, soy yo mismo, Yahweh, Yahshua, el Salvador. Entonces por eso ellos lo querían apedrear, pero al Papa, no, ¿por qué no lo apedrean? Si el Papa va a las cárceles, a la prisión, a perdonar pecado,
y todos ellos besan sus manos, le obedecen. Y uno de los títulos del papado es el sumo pontífice, que en griego significa el puente o el mediador. Entonces el Papa se ha puesto él mismo el sumo pontífice entre Elohim, Yahweh y los hombres, y a ese entonces recibe, a ese sí lo recibe. Entonces ellos se han envanecido creyéndole a los hombres, a las autoridades, a mandamientos de hombres, y dándole la espalda al Todopoderoso, que sí es el único mediador entre Yahweh y nosotros, Yeshua. Ese es el único, y fuera de él no hay otro camino. Por eso él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso que en el versículo, en el capítulo que leímos de Juan 10, dice: yo y el Padre somos uno. Esa misma palabra uno en hebreo se dice ejad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso en hebreo es una sola palabra, ejad. Uno, un solo. Entonces, muchos se salvaron, muchos creyeron, muchos seguimos creyendo, practicando, y así vamos hasta la fecha a seguir creyendo en nuestro Señor. Y el que no crea, vamos a orar para que sí crean, para que el Señor les traiga algún día. Creo que hasta aquí el Señor ha puesto palabras en mis labios. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que tengan una maravillosa semana, un feliz Shabbat, mucha paz y muchas bendiciones. Amén. Dios bendiga a los hermanos Diógenes y a su nombre. Bien, hemos llegado a la parte final del servicio.